Y quiero iniciar este programa en un encuentro con los derechos humanos, un conversatorio analizando cómo Duque fractura el Estado social de derecho. Los demócratas defendemos la vida y la paz. Quiero saludar a Luisa Milena Cañón, nuestra compañera de Derechos Humanos de FECODE. Luisa, buenos días. Muy buenos días, Armando. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los compañeros de Renovación Magisterial. Muchas gracias. Quisiera saber si está Nora también, Nora Burla, de Derechos Humanos de la CUT. No sabemos si ya. Sí, buenos días. Me acabo de conectar. Buenos días. Vale, muchas gracias. Saluda a nuestro compañero Raúl Vázquez, vicepresidente de la Asociación Distrital de Educadores. Raúl, buenos días. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, lo estamos escuchando. Buenos días. Sí, por favor, buenos se activa. Días. Sí, profe, lo estamos escuchando. ¿Se puede activar? Aló, lo estamos escuchando. Bueno, vamos a ver si soluciona el sonido. Y pues quisiera que dialogáramos sobre ello mientras se conecta nuestro compañero Raúl. ¿Cómo entender esta situación, de cómo se fractura realmente esta situación? Y quiero, nuestro director Jairo, se me olvidaba. Jairo, bienvenido al conversatorio y usted va a coordinar esta parte. Muy buenos días, Armando. Buenos días a Luisa Milena Cañón, a Nora Ulla y a Raúl. Jairo, tienes retorno. Por favor, cerrar el otro audio. Tiene retorno y nos hace feedback. ¿Ya me escuchan bien? Sí. Sigue con eco. El hospedador no me deja, Raúl, muy buenos días. Activar la cámara. Le invitamos a Raúl Alfredo Vázquez para que abra su pantalla, su cámara, para poder iniciar el conversatorio. Todo tiene que ver con los hechos que han ocurrido esta semana, en donde nosotros sabemos que nuestras protestas sociales se vinieron dando en un marco pues de una situación de abuso de la policía. Entonces quisiéramos que ustedes nos comentaran acerca de esto, cuál es la dimensión y cómo se puede caracterizar el proceder de la Policía Nacional en los pasados días aquí en Bogotá y en el resto del país. Entonces, le vamos a dar la palabra primero a Luisa Milena, por favor. Bueno, Jairo, muchas gracias de nuevo. Buenos días para todos. Hablar de estos hechos que estallan, ¿cierto? Porque lo que se da es una explosión social por una serie de situaciones agravadas por la crisis de la pandemia, con el asesinato a manos de la policía de Javier Ordóñez y la posterior muerte de 13 personas y de centenares de heridos por arma de fuego, nos ha puesto en una situación muy compleja que podríamos caracterizar, por supuesto, de un Estado que intenta imponerse, totalitario, fascista, y que no reconoce en el ejercicio ninguno de los derechos. Por eso es muy importante resaltar algunos elementos que yo voy a enunciar rápidamente, que tiene que ver primero con una claridad que es la vulneración flagrante de los derechos humanos, ¿cierto? A veces uno mira en redes sociales, en los mismos medios de comunicación, intentan comparar lo sucedido en estos días con hechos de violencia de grupos insurgentes, con otras situaciones. Y aquí es importante destacar que los derechos humanos solo los vulnera el Estado en situaciones de omisión o de acción, porque es quien tiene que garantizar la protección a los ciudadanos. Y aquí lo que está sucediendo es lo contrario, las chaquetas al revés nos hablan de una imposición totalitaria, pero también reabren un debate muy importante y uno en el que, por ejemplo, la ADE ha venido liderando, que es el análisis, la profundización y la transformación de las instituciones. ¿Qué implicaciones tiene al interior de la institución de la policía, que sea civil o que sea militar? Las implicaciones que esto tiene en la justicia y en el proceso que de allí se deriva para sus integrantes que cometen este tipo de hechos, y además rompe con una lógica en lo discursivo, que no es un caso de manzanas podridas, como lo han afirmado incluso algunos integrantes del gobierno, sino que es un problema estructural en la formación, en la vida y en la mecánica de la institución, que hoy explota en estos hechos de violencia, por supuesto, en contravía de cualquier garantía a un derecho social o político como la protesta, primer derecho, y también que usa un lenguaje que censura, criminaliza y estigmatiza para, digamos, aumentar la presión social. Entonces, estos son algunos elementos importantes, sobre todo en el debate sobre lo que implica la policía hoy y el debate que queremos dar.
Gracias, Luisa Milena. Norita, la misma pregunta, ¿te la repito o la tienes clara? Sí, no, la tenemos clara. Muy bien, me encanta eso. Para anexar a los elementos que se acaban de mencionar, yo creo que es preciso anotar que derechos humanos y memoria son dos temas que van conexos. Entonces, hablar de derechos humanos en Colombia es hablar de una larga historia de exclusiones, de injusticia, de atropellos, de inequidad, de pobreza, de horror, de muerte y de impunidad que se han acumulado y que definitivamente ninguno de los gobiernos ha querido pensar en que existe todo este acumulado y que este estallido tiene una justificación desde lo social y desde lo político. En este sentido, los dolorosos hechos que han ocurrido y que estamos viviendo bajo el régimen de Duque nos remonta a pensar en Uribe 2002-2010 con su seguridad democrática, política que intenta plantear que la sociedad debe involucrarse como apoyo al Estado y como apoyo a los organismos de poder y los organismos militares para luchar contra un enemigo interno que supuestamente es la subversión y que en realidad lo que pretende es arrasar con toda forma de pensamiento libre o de expresión libre. Eso es lo que estamos viendo en este momento, es un resurgir de una reedición de la seguridad democrática y con todo lo que eso significó. Nosotros conocemos las cifras que arrojó finalmente esos 8 años de ejercicio de barbarie por parte del gobierno de Uribe, 50.000 desapariciones forzadas, 117.000 homicidios, 967 masacres, 56.000 amenazas, 3.520 torturas y una larga lista de ejecuciones extrajudiciales, las llamadas falsos positivos, y por supuesto un proceso de mano suave contra el paramilitarismo que terminó con castigos muy leves y además involucrado en todos los estamentos de la sociedad colombiana y del gobierno. En estas circunstancias creo que lo principal que nos debe como preocupar es qué hacer como organizaciones de trabajadores y qué proponer para cada una de las organizaciones que en este momento estamos siendo afectadas. Nora, sí, gracias. Ya esa es la segunda parte de la pregunta, vamos a desarrollarla ahorita, lo que estás comentando. Vamos a darle paso a Raúl. No sé si alcanzó a escuchar la pregunta, Raúl, ya que acaba como desconectado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la dimensión y cómo se puede caracterizar el proceder de la Policía Nacional en pasados días aquí en Bogotá y en el país? Entonces, Raúl, tiene la palabra. Buenos días, ¿se me escucha? ¿Problemas de conectividad? Señor, se escucha muy bien. Ah, bueno, mejoramos. Muchas gracias. Esos son los problemas del país. Tiene que ver con la conectividad también. Ministerio de Comunicaciones, mire cómo estamos en conectividad. Buenos días, compañeras, compañeros de encuentros pedagógicos, de renovación magisterial. Compañera Milena, compañera Nora, buenos días. Gusto encontrarnos pues en estos espacios. Así nos tocó a la distancia, pero muy bueno encontrarnos. Y con este tema tan importante, ¿no, Jairo? Saludo también a nuestro amigo Andrés Cubides y Miguel Pardo de Renovación Magisterial. Importante y sobre todo pertinente porque esta vulneración sistemática de los derechos humanos en Colombia está cogiendo una avanzada muy difícil. Y es sistemática. Esto no es situaciones de unos hechos aislados, de unas situaciones aquí en una región o en otra región. Esto es sistemático. Aquí lo que quieren es inventarse otra vez el negocio de la guerra. Quieren crear ese caos en el país. Esos que dicen que no están de acuerdo con la paz, entonces ahora quieren crear esa situación de guerra, ese conflicto, que el país ya renunció a esa situación y que inició un proceso de paz con una entrega de armas y un cierre de un conflicto armado. Entonces, esas situaciones pues se ven en todo el país. Yo quisiera empezar con una cifra, mire la que tiene Indepaz. Indepaz dice que hasta el 18 de septiembre, 59 masacres. Eso no puede ser de hechos aislados, eso tiene que tener cierta conexión. 236 personas asesinadas
en 59 masacres durante este año. Entonces, ante esos hechos, pues se ve cómo está pasando la situación en el país. Ahora, lo de Bogotá, la situación brutal de la policía, de esos agentes de policía, eso fue un detonante, ¿no? La gente ya estaba cansada de toda esta situación de violencia, toda esta situación de masacres, y pues salió fue a protestar contra la violencia, contra la masacre, contra la muerte de indígenas, contra la muerte de niños, violación de niñas también. Entonces, esta situación fue el detonante y pues la gente salió a esa protesta y esa fue la respuesta del Estado. Por eso, ¿quién dio la orden de atacar a la población civil? ¿Quién le dio la orden a esta policía de atacar, de disparar? Eso hay que averiguarlo y eso se tiene que saber, ¿no? Porque esta situación no se puede pasar de ese contexto. Entonces, con estas cifras y en esta situación, es un rechazo total. La policía no está para atacar al pueblo, por el contrario, para defenderlo, para protegerlo. Por eso hay muchas propuestas de reforma a la policía, entre esas que no sea del Ministerio de Defensa, sino que sea del Ministerio del Interior, porque tiene que ser cívica, tiene que ser de protección, tiene que ser de acompañamiento, tiene que ser del pueblo y con el pueblo. Entonces, ahí están unos detalles que se comparten, miraremos qué pasa en el proceso. Pero la situación del país, para terminar, está muy difícil. Estos son unos datos, no creo que queden así nomás en cifras, de esta vulneración sistemática de los derechos humanos, con el derecho a la vida. Estamos solo ahí hablando de derechos humanos. De momento no hablamos sino el derecho humano a la vida, porque todos los derechos humanos están siendo vulnerados en Colombia en este momento tan difícil de pandemia. Sí, Raúl. Ahora, para todos, la segunda pregunta, ante este panorama tan tenaz que tenemos en el país, porque pues ya nos tocó aquí al interior de las ciudades vivir lo que está pasando en lo rural, en el campo, ¿no? Que se hablaban de las masacres en todos estos pueblos y ya aquí en la ciudad pues llegó frente a la policía. Entonces, ante esto, ¿qué debemos hacer las fuerzas democráticas para defendernos ante esta evidente fractura del Estado Social de Derecho? Norita, empezamos esta vez contigo. Gracias. Bueno, estaba planteando que necesariamente debemos organizarnos y para eso debemos darnos la mano las organizaciones hermanas de trabajadores y las organizaciones sociales y de la población vulnerable, especialmente de jóvenes, de organizaciones barriales y de estudiantes. Nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores proponemos 4 tópicos que deben trabajarse. 1, organizarnos. 2, agilizar los procesos de formación e información. 3, la solidaridad. Y 4, el relacionamiento con las organizaciones de derechos humanos gubernamentales y no gubernamentales. En el primer punto sobre la organización, consideramos necesario conformar en cada organización de trabajadores un equipo de derechos humanos que actúe como un nodo para luego conformar una red, conocernos y articularnos todos. Y esto tiene que ser muy rápido. Segundo, en la formación se deben priorizar 2 aspectos. 1, los mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos por la vía jurídica y la vía no jurídica. Y también cómo actuar los mecanismos de protección y autoprotección, tanto personal como grupal, frente a todos los atropellos que ya han iniciado, los allanamientos, las detenciones, etcétera. En tercer lugar, la solidaridad, tanto hacia adentro de las organizaciones como hacia las demás organizaciones, como ya lo decía, de población vulnerable, etcétera. Y el relacionamiento con las organizaciones de derechos humanos gubernamentales como la Defensoría, la Personería, pero también con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que siempre nos han dado la mano. Finalizo diciendo que desde la Central reivindicamos el derecho a pensar y a actuar críticamente y libremente, exigimos respeto a las libertades individuales y colectivas, rechazamos las masacres, las amenazas, los panfletos y exigimos castigo a los responsables y que cese la impunidad. Muchas gracias, Nora. Luisita, tienes tú la palabra desde FECODE, ¿qué se piensa a este respecto? Gracias. Bueno, Nora ha hecho un panorama muy importante y es que con este panorama, cuando uno hace el panorama, como que lo primero es la desesperanza, ¿no? Es un momento muy difícil, como dice Raúl, pero lo primero que debemos hacer las organizaciones y los defensores de derechos humanos es mantenernos convencidos del camino,
Hoy la pandemia le dio al gobierno una excusa para una cantidad de incumplimientos, al gobierno una oportunidad para decretos, reformas regresivas, pero a nosotros nos está dando algo más valioso que es legitimidad y razón ante las comunidades educativas, y eso es muy importante destacarlo, y por eso el primer camino es el de la esperanza, el de seguir marchando, el de seguir luchando para esas conquistas, esas transformaciones que soñamos. El segundo, por supuesto, lo que señalaban ahora, la unidad. Yo quiero destacarlo tanto al interior de nuestras organizaciones como con el movimiento social, con las organizaciones populares, para que sea esta una discusión que vaya trascendiendo cada vez más y que nos lo permita esas transformaciones. Pero también hay acciones particulares. Por ejemplo, tenemos una acción el lunes de una caravana en la que me imagino pues van a profundizar luego en la convocatoria, pero también yo quiero hacer un llamado a que esa movilización que hoy parece tan curioso, estamos en casa y sabemos que algunos compañeros no van a participar de la caravana, pero es a no inmovilizarnos, a estar presentes, a presionar desde la casa, desde las redes, con los vecinos y sobre todo con la comunidad educativa, con los padres de familia, para que podamos ser cada vez más red, porque eso nos permitirá algo muy importante que es el no silencio. En todos estos hechos ha quedado también demostrada la importancia de visibilizar lo que está sucediendo, de la denuncia, y esa es otro campo, un tercer campo de actividad, que es la denuncia, es visibilizar, es mostrar lo que está sucediendo entre nosotros como comunidad, pero también en la sociedad a nivel internacional y con todos los elementos que nos permite el bloque de constitucionalidad. Y un campo de disputa que tiene que ver con estos últimos dos, que es el tema de la opinión, del lenguaje. Hoy nosotros, como decía Raúl, tenemos un gobierno que se ha empecinado en volver a la guerra, pero sobre todo en mantener la guerra, en mantener la violencia como un camino en los corazones y en la mente de los colombianos. Que se justifique, que se estigmatice, que se juzgue a aquel que protesta y no a aquel que comete los hechos más bárbaros, ¿cierto? En que se termine valiendo más un CAI en los medios de comunicación que una vida de un joven o de una jovencita. Entonces, aquí tenemos también un espacio importante para debatir en temas de formación, de mirada crítica, y ante esa lógica de la guerra, de la violencia, del totalitarismo, nosotros poder contraponer con dignidad y con memoria un ejercicio diferente en esta oportunidad desde las redes sociales, pero que pueda frenar el discurso estigmatizante, y por eso a todos, a todas las comunidades, a todos los padres de familia, que sintamos en ese momento la indignación y que en diferentes acciones, en la calle, en la caravana, en las convocatorias o en la casa, en cada hecho que vivimos, en el consumo, en las relaciones, podamos ejercer resistencias y crear conciencia de la sociedad que tenemos que transformar. Así es, Luisita. Muchas gracias. Raúl, desde la ADE, al respecto, ¿cómo que tenemos, qué tareas tenemos, cómo vamos a enfrentar esta situación? Yo creo que tiene que salir más de la ADE, como más hacia todas las organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos. Hay muchas organizaciones y estamos trabajando pues desarticuladamente. Yo creo que esa es una de las intenciones de los gobernantes de desunir al pueblo, y tenemos que buscar la manera de cómo nos unimos en este momento. Pero quiero también iniciar con esos aspectos de que para enfrentar, para tener esa unidad de acción en contra de esta vulneración sistemática de derechos humanos, tenemos que ser solidarios y empáticos. O sea, nosotros no podemos pensar que a unos son los que están atacando, a unos son los que le están haciendo y los demás quedamos pues vulnerados no libres de esa situación. Recordemos el dicho que vinieron por aquellos y como no era conmigo, pues no hice nada. Vinieron por los otros, pero como no era conmigo, pues tampoco hice nada. Ahora que vienen por mí, ¿quién me ayudará, no? Ahí haciendo esa remembranza, creo que es de Bertolt Brecht. Entonces, ante esas situaciones, unirnos todos, así tengamos estas situaciones particulares, es la unidad de acción en la defensa, en la protección, en la promoción de los derechos humanos, que es una de las tareas que tenemos también desde la ADE. Entonces, ante estas situaciones, mire lo que pasa nacionalmente. Tenemos, como los decían las compañeras, como decía Nora, tenemos una situación de algunas organizaciones gubernamentales, pero creo que todas no están respondiendo a la altura. Yo no creo en las organizaciones del gobierno nacional que hablan de derechos humanos, pero no se le ve ninguna situación. Inclusive creo que tiene un comisionado para eso, pero en eso no veo que actúe.
Entonces hay otras organizaciones, en Bogotá tenemos la personería, nos ha puesto mucha atención la personería, con ella hemos trabajado, lo mismo que hay una oficina de derechos humanos en la Secretaría de Gobierno que también nos ha atendido, nos pone pues atención a estas situaciones de vulneración de derechos humanos y ahí estamos en contacto, pero hay que activar también la Procuraduría, la Defensoría no se quiere dejar ver ahora en estas situaciones. Pero mire, quiero terminar haciendo mención a que hay organizaciones también internacionales y mire lo que dicen las organizaciones internacionales en cuanto, permítame leer un aspecto de lo que manifestó pues en la resolución 1 del 2020 que dice pandemias y derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y solo voy a mencionar una cosita acá que tiene que ver con esta vulneración de derechos humanos. Dice, garantizar que defensoras y defensores de derechos humanos puedan realizar su labor de defensa e información en el contexto de la pandemia, abstenerse de perseguir o detener a las y los defensores de derechos humanos por la vigilancia que realizan respecto a la actuación del Estado ante la pandemia y frente a eventuales vulneraciones a los derechos humanos. Y dice, garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de personas y que toda detención cuente con el debido control judicial de conformidad con los estándares. Entonces, a ese es el llamado esta semana, mire, después de lo que pasó con la situación de vulneración de derechos humanos, de lo que pasó en Bogotá, ahora empezó una cacería de brujas ante líderes sociales, ante líderes del magisterio, líderes y lideresas sindicales, a ver cuál es la situación de esos falsos positivos judiciales para ver cómo los que los perjudican pues en esta situación. Entonces, ante eso también tenemos que buscar la unidad porque no podemos confiar en cualquier organización, sino tenemos que también organizarnos nosotros y buscar cuáles son las que verdaderamente blindan y protegen los derechos humanos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Importante lo internacional también para que tengamos en cuenta. Compañeros, los invito 15 segunditos para invitar al Magisterio Colombiano a las caravanas del lunes. Luisa. Bueno, como lo decía, es muy importante en este momento más que nunca poder tocar nosotros esas fibras más humanas ante todos estos hechos de vulneración, hacernos más hermanos. Si el virus quería enseñarnos algo, es que lo más importante es la vida. Por eso la invitación es a la unidad, a salir juntos a defenderla. Quienes no van a salir de casa por motivos personales, de salud familiares, a que nos acompañen en las redes sociales, con la denuncia, con la presencia en los diferentes espacios y a mantenernos unidos porque ese es el único camino para salvaguardar, defender, promocionar los derechos humanos y ante todo para salir adelante en las transformaciones que soñamos. Muchas gracias. Gracias. Es necesario visibilizar todo este inconformismo que hemos descrito y que se vive al interior de cada familia y de la sociedad colombiana. Hay que manifestarlo públicamente. Y en ese sentido es que este lunes es la oportunidad para salir en Bogotá a la Sevillana, a Los Héroes o a la calle 170 y manifestarnos en esta caravana por la vida y por los derechos humanos. Raúl. Sí, mire, la invitación es a seguir en la promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Entonces, estamos en aislamiento, pero no sin movimiento, ¿no? Porque tenemos que seguir la movilización. Estamos con tapabocas, pero no callados. Esa situación tenemos que seguirla manteniendo, teniendo todas las medidas de bioseguridad y buscar la manera de cuidarnos, protegernos, pero seguir en la protesta y seguir en la movilización. Listo. Gracias, Luisa, gracias, Nora, gracias, Raúl. Por acá los tienen el espacio abierto para cuando quieran participar, los estamos esperando aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchos éxitos. Gracias.